Bueno, muy buenos días. Vamos a ver lo que es el momento de torsión resultante. Está muy relacionado con el tema que vimos ayer, que era simplemente momento de torsión, ¿verdad? Simplemente que este es el momento de torsión resultante. En el capítulo 3 se demostró que la torsión resultante de varias fuerzas se puede determinar sumando las componentes. Vamos a ir leyendo el libro. Las componentes y de cada fuerza, así obtener las componentes del resultante, ¿verdad? Que fue el método de componentes que evaluamos como en la segunda unidad. Este procedimiento se aplica a fuerzas que tienen un punto de intersección común. Las fuerzas que carecen de una línea de acción común producen una resultante del momento de torsión, además de una resultante de la fuerza translacional cuando las fuerzas aplicadas actúan en el mismo plano. El momento de torsión resultante es la suma algebraica de los momentos de torsión positivos y negativos debido a cada fuerza, ¿verdad? Recordemos de que torsión se denominaba con esa letra, ¿verdad? Como habíamos mencionado, como una especie de T un poquito extraña, ¿verdad? No de tensión, no nos confundamos. Y solo que eso va añadida, se le suma lo que es la R, que significa resultante, ¿verdad? Que sería el momento de torsión resultante o torsión resultante, como ustedes le quieran llamar. Entonces, hay que recordar que los momentos de torsión en contrasentido del avance de las manecillas de reloj son positivos. Recordemos de que recordemos que lo que es las manecillas del reloj, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros acá, los números, ¿verdad? Y normalmente, pues como podemos observar, ellas van girando en esta dirección. Entonces, cuando la torsión que gira a opuesto, ¿verdad? Porque como podemos ver, aquí tenemos un reloj de casualidad, las manecillas van girando desde ese punto, giran en este sentido, ¿verdad? Entonces, y va subiendo. Dice de que recordemos de que con los momentos de torsión, el contrasentido al avance de las manillas de torsión son positivos, o sea que los que van al lado opuesto de cómo avanza la manilla del reloj, en caso de que en lugar de que fuera así subiendo la manecilla del reloj, sino que fuera bajando, entonces serían positivos. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para poder calcular los momentos de torsión es simplemente tener en cuenta este tipo de cosas y aplicar lo que ya hemos aprendido. Vamos a hacer un primer ejercicio. Una pieza angular de hierro gira sobre un punto A. Se observa en la figura 5.7, ¿verdad? La figura 5.7 es esta. Dice que una pieza angular de hierro. Determina el momento de torsión resultante en nada debido a las fuerzas de 60 N y 80 N. Nos da dos fuerzas. Recordemos que la torsión normal que estábamos viendo ayer era igual a la fuerza por el radio, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, debido a las fuerzas de 60 y 80 N que actúan en el mismo tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un ángulo de 50 grados. Tenemos que esta trayectoria nos mide 12 centímetros. Significa que ese sería, como quien dice, nuestro diámetro. O sea que la mitad sería el radio. De igual manera tenemos otro diámetro por acá y tenemos la mitad que sería el radio, ¿verdad? Tenemos la fuerza aplicada a 1, la fuerza aplicada a 2. Y si podemos estudiar un poquito más a fondo lo que son estas figuras, podemos ver de que al momento de que nosotros saquemos, como quien dice, los ángulos de referencia que hemos aprendido a sacarlos, incluso los vamos a hacer aquí simplemente como recordatorio para sacar lo que es ángulo de referencia. Lo voy a hacer encima del libro para que no nos perdamos de dónde se saca eso. Ok, tenemos que aquí este es un ángulo de 50 grados, ¿verdad? Entonces si yo trazo un segmento acá que me llega acá, aquí se me forma un triángulo, perdón. Por lo tanto, este ángulo, el ángulo que está aquí, es como quien dice complementario a este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ángulo recto de 90 grados y este que es acá, de este es complementario. Por lo tanto, ¿cuáles son ángulos complementarios? Recordemos que los ángulos no pueden dar más de 90 grados porque estos son ángulos agudos, ¿verdad? Recordemos que la suma interna de los ángulos de los triángulos son 180 grados, ¿verdad? Por lo tanto, este para que me dé 90 tiene que medirme ¿cuánto? Va a medir 50, 60, 70, 80, 90, ¿verdad? Tendría que medir en teoría 40, ¿sí? Entonces aquí tenemos 90 más 40 son 100, 130. Y para que lleguemos a los 180, ¿cuánto nos restaría, verdad? 50, 40. Entonces aquí en teoría tendría que medir 50. 50 más 40 son 90 y 90 aquí son 180, ¿verdad? Entonces de esa manera es como se calcula ese ángulo complementario que tenemos aquí. O sea, como que dice aquí, lo que hicimos fue trasladar, ¿verdad?
lo que nosotros teníamos aquí, que era el triángulo acá. Y como recordemos que estos son ángulos complementarios y estos son ángulos agudos, por lo tanto no pueden medir más de 90 grados. Por lo tanto, este sería 40. Este ángulo de acá, que es el de referencia con el que vamos a trabajar, porque la fuerza es la que está ubicada aquí, va a ser de 50, ¿verdad? Porque 40 más 50, 90, y el ángulo recto que tenemos acá es 180. De esa manera son que se encuentra esos tipos de ángulos complementarios. De la misma manera aquí, con este que tenemos acá, este es un poquito más dificilito de ver, pero es la misma manera. Que lo que sucede, se extiende un segmento por acá para formar un triángulo rectángulo, de manera de que desde este segmento se extienda por acá y acá, ¿verdad? Aquí tenemos, por lo tanto, que son un ángulo de 20 grados. Por ende, como vemos aquí, esta pieza viene recta, por lo tanto este sería nuestro ángulo de 90 grados. Y este que extiende acá son 70 grados, ¿verdad? Esto no es nada nuevo, son cosas que ya hemos visto, pero de que, pues de manera de que ustedes puedan entender de dónde es que el libro saca estos ángulos y estos grados, es que podamos entender lo que sucede, ¿verdad? Aquí podemos ver, aquí tenemos lo que es un lado, ¿verdad? Un cateto, tenemos la fuerza y tenemos el radio, ¿verdad? Que en este caso sería el radio 1 y este sería nuestro radio 2. Recordemos nuevamente que la torsión va a ser igual a la fuerza por el radio, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasamos a operar y calculamos el radio 1. ¿Cómo vamos a calcular el radio 1? Aplicando lo que son las figuras trigonométricas, aplicando los triángulos que nosotros sacamos de aquí, ¿verdad? Aquí tenemos este ángulo de aquí, por lo tanto, yo quiero conocer el radio 1 y este ángulo, este lado, ¿quién es? Este lado es el lado opuesto. Entonces recordemos que cuando tenemos el lado opuesto trabajamos con seno. Entonces calculamos el seno como nosotros ya conocemos, ¿verdad? Sería, el seno va a ser igual al seno de 50, porque es el ángulo con el que estamos trabajando, va a ser el cateto opuesto, que es el radio 1, entre la hipotenusa, que en este caso serían los 12 centímetros, ¿verdad? Este sería el radio 1, ¿sí? Entonces, por lo tanto, despejamos para el radio 1, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, nos queda 12 por el seno de 50, es igual al radio 1, ¿verdad? Y eso es ahí nos queda la respuesta que tenemos acá, por acá, que nos da 9.19 centímetros, el radio 2 que nos da el seno de 70, el mismo procedimiento, que nos da 9.40 centímetros, y dice, si se considera como eje de rotación el momento de torsión debido a F es negativo, ¿verdad? O sea, cuando nos dice el eje de rotación, hablamos de esto, ¿verdad? O sea, recordemos de que lo que estamos viendo es el sentido en que giran. Si fijan, esta fuerza que viene acá viene en esta dirección. Esta pues no nos enseña de dónde viene, pero podemos observar de que va en esta dirección, ¿verdad? Estas flechas vienen hacia acá. O sea que ustedes pueden tomar este eje A, porque es el único que nos determina, ¿verdad? Entonces, el eje A está siendo apuntado con una flecha hacia acá, por lo tanto, está girando en esta dirección, ¿verdad? Por lo tanto, recordemos que si va a favor de las manecillas del reloj, va a ser negativo. Bueno, entonces, calculamos lo que aumenta la tensión resultante, dice, ¿y cómo la calculamos? Va a ser la tensión 1 más la tensión 2, ¿verdad? Y la tensión 1 es, como ya sabemos, la fuerza 1 por el radio 1, que ya lo habíamos calculado por acá, y el radio 2, que se calcula de la misma manera, y por la fuerza, ¿verdad? La fuerza 1, recordemos que es la primera fuerza que nos habían dado, que era esta que tenemos por acá, de 60 newton, y la fuerza 2, que es de 80 newton. De ahí simplemente sustituimos, y recordemos como es negativo, negativo 60, por multiplicado, este negativo es por la fórmula, recordemos que va a ser negativo, este va afuera, y ese es el que multiplica todo, y nos queda que es 200 newton, ¿verdad? Bueno, eso sería entonces todo, ¿verdad?